A más de un año del inicio de la pandemia en México, nos dimos a la tarea de conformar una idea para realizar un homenaje a los trabajadores de la salud. Iniciamos con la investigación para encontrar el tema de este proyecto y nos dimos cuenta de que en el ambiente hospitalario pues no se había escrito lo suficiente. Y eso nos llevó a darnos cuenta de que el primer paso en todo esto pues es el diagnóstico de la infección. Entrevistamos a personal de muchos laboratorios y en la mayoría de los casos escuchábamos la frase, pues los mandábamos a OrtinLab y nos dimos a la tarea de saber quiénes son. Y bingo, los encontramos. Y fueron ellos quienes aportaron mucho a este homenaje que va dedicado a todo el sector de diagnóstico clínico, entre los cuales se encuentran químicas y químicos, técnicos, laboratoristas, bueno, todo el personal que labora en este laboratorio. Y así, sin más preámbulos, les presento esta pieza elaborada por MIDI Productions y Lumina Films. Un año luchando contra el COVID. En septiembre del 2019 cumplimos 25 años, hicimos un video. Se comentó que éramos la empresa más fuerte, más grande, más robusta en biología molecular. No había otra empresa. Todavía no sabíamos del COVID, esto fue en septiembre del 19. Cuando empezó la pandemia, pues siempre estamos con los oídos hacia ese tipo de situaciones. Empezamos la planeación por si llegaba, pero la verdad no la vimos llegar. Los primeros días de marzo, los últimos de febrero, nos empezamos a dar cuenta de que estaba entrando a México. Vino la certificación del INDRE, con muchas dificultades, mucho estrés porque pues, se recibieron a muy pocos laboratorios. Nosotros entramos en la segunda oleada, mucha desinformación en la televisión. Cuando alguien aparece en la televisión, que es un medio muy poderoso, con una palabra que diga nos puede llevar, a una empresa la lleva a la ruina o la lleva hacia arriba. Y fue muy perjudicial todo lo que había en la televisión, ¿no? El 19 de diciembre de 2019 fue notificado por primera vez en Wuhan el brote de la enfermedad por coronavirus COVID-19, que rápidamente se extendería por el mundo, para que el 11 de marzo de 2020 fuera declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. No tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. En México, se detectaría el paciente cero de COVID-19 el 27 de febrero de 2020. Rápidamente, este virus se propagaría en México. Pues para mí, todo este año con COVID sí ha sido complicado y sobre todo porque, bueno, yo estoy en el área que procesa las muestras. Entonces, previo a que empezara todo esto, yo también ya estaba en el área de biología molecular. Ningún laboratorio de biología molecular estaba preparado para procesar 1000 muestras o 2000 muestras al día, ¿no? Nadie, o sea, ninguno de nosotros estábamos acostumbrados a trabajar así. Previamente yo ya había trabajado en otras áreas donde sí los volúmenes de muestras son muy grandes, pero, o sea, definitivamente ninguna plataforma, o sea, nada de lo que se tenía ya montado estaba preparado para trabajar de esa forma. Nosotros no sabíamos que íbamos a empezar a procesar muestras de COVID. Los casos aquí en México eran muy pocos. Éramos 3 personas en el área, ¿no? Los que estábamos en la parte operativa, éramos 3 personas. Entonces, sí se nos hizo como de, no, pues es que cómo lo vamos a trabajar, no hay vacunas, no hay tratamiento, es todo muy nuevo. Entonces sí, la verdad nos asustamos. Nos gusta mucho lo que hacemos, pero también nos gusta mucho vivir, ¿no?
pues empezamos a hacer unas pruebas. Recuerdo que con eso comenzamos, con unas pruebas. Afortunadamente todas eran negativas, hasta que llegó el primer paciente. Bueno, mi nombre es Miguel y soy el caso número 1 de Ortin Lab. El 15 de marzo del año 2020 empiezo a sentirme un poco mal. Yo todavía andaba pues saliendo un poco a la calle, conciertos, todavía las noticias no eran como tan fuertes en México. Y recuerdo mucho que todavía fui a un concierto. Estando en el concierto yo me empezaba como que a sentir mal, pero dije, no, posiblemente la lluvia, el sol, insolación, X cosa, ¿no? Pasan ya un par de días, como por el 17 de marzo ya empiezo yo a sentirme un poco más mal y dije, oye, no creo que esto no es normal. Voy con un médico, me hago la prueba de influenza y la biometría hemática y pues, ¿qué pasa? Que el resultado es negativo, ¿no? Afortunadamente la gente de Ortin Lab pues se vieron muy proactivos, corrieron una prueba de COVID y pues más tarde me llega mi diagnóstico. Oye, ¿qué crees? Pues tienes COVID, eres positivo. Muy angustioso. Todavía lo hablo y les juro que me entra un ataque de ansiedad. Pues yo todo el día estaba en la calle, ni modo, y por más que guardaba las medidas de sana distancia y me bañaba llegando a casa, me contagiaron de COVID, lo traje a la casa, se lo pasé a mi mamá de 87 años, recién operada de la cadera, a mi hija, a mi marido. Así ha sido esto. Yo creo que a muchos han tenido incluso, bueno, amigos, a todos se nos han ido, hay a quien se le han ido familiares y demás, eso es penosísimo. A partir de ahí ya comenzamos ahora sí a darnos cuenta pues como de la seriedad de esto, porque pues ya teníamos ahora sí casos positivos. Después de eso empezaron a aumentar, o sea, de 10 muestras que procesábamos al día ya eran 20, 30 y así, ¿no? Entonces, en ese momento éramos 2 personas las únicas que procesábamos eso. Recuerdo lo horrible que era traer todo el traje. O sea, yo recuerdo cómo se me abrió la nariz. Un día llegaron como 150 pacientes. En la vida habíamos tenido tantos pacientes para una sola prueba, sobre todo del área de biología molecular. Entonces, no, se nos salió de las manos. O sea, y luego al otro día llegaron como 300. O sea, ya empezábamos a tener ahora sí un rezago. Hubo desabasto de material, de reactivos, y eso también fue un momento muy estresante porque aparte nos hizo como, o sea, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar de cierta forma y ahora que ya no lo teníamos, entonces necesitábamos aprender en menos de una hora, aprender a hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Porque pues eran pacientes. Teníamos la pandemia encima, ya estábamos con pacientes positivos, pero no teníamos los materiales. Horas y horas, 24 horas, negociando con gente de China, Estados Unidos, luego gente de aduana, nuestros proveedores con todo detenido en las aduanas porque no había oportunidad de que pasaran los reactivos, los materiales. Cambiaban las políticas de las autoridades de salud en México, cambiaban, y esto impedía que la aduana pudiera darle paso a todo lo que estaba entrando a México. Te puedo platicar que hubo días en que nos daban las 6 de la mañana en pijama, todavía en comunicación con gente de China, con gente de Estados Unidos, con gente de Inglaterra, de Australia, pues tratando de conseguir todos los insumos. Casi todos los hospitales y laboratorios tenían capacidades de 300, máximo 600 pruebas por día. Nosotros en un día llegábamos a recibir 1,000, 2,000 o 3,000 pruebas y eso nos metía en un lío mucho más grande. Entonces nuestro deber era responder, y responder no nada más, te digo, ya teníamos los aparatos, era responder con toda nuestra infraestructura. Ya cuando tuvimos todo, nos empezamos a enfrentar a la mano de obra. La mano de obra era, pues tenemos gente muy profesional, muy capaz, pero necesitábamos más gente, sumar el doble, el triple de personal, y eso también fue difícil porque convencerlos de
de que estábamos, que para esto habíamos sido entrenados, que para eso habíamos estudiado, pero sin obligarlos, sino que lo hicieran por convicción propia, no fue nada sencillo. Mucho miedo de que cómo se iban a poner, ¿no? ¿Qué les iba a pasar? No sabíamos, buscamos asesoría con infectólogos, médicos internistas, gente, neumólogos, y nos dieron todo un protocolo a seguir. Nos pusimos en contacto con mayoristas farmacéuticos para que nos formaran kits y con todos los medicamentos que iban a requerir, y prepararnos todos para los brotes dentro de la empresa. ¿Qué hicimos? Checábamos en forma aleatoria a todos los colaboradores, no diario, pero sí estábamos checándolos, y todos los que estaban metidos en la primera línea, en el área de molecular, de diagnóstico molecular, a ellos les hacemos la prueba con un periodo más corto, cada 8 días, cada 15 días. Al salir el primer positivo, toda la gente a su alrededor la tuvimos que monitorear, la diagnosticamos. Los positivos, y creo que fueron los mensajeros los primeros afectados, porque pues entraban a un hospital, otro hospital, otro hospital, otro hospital, y pues era inevitable que fueran infectados, ¿no? Mi nombre es Isidro, soy del área de mensajería. Yo me presento en el laboratorio, preparo mi hielera, mi bitácora de recolección, y hago mi recolecta y ya me presento aquí en el laboratorio a entregar las muestras. De igual forma también se manejan una hielera igual para puro COVID, y las muestras de rutina se manejan en otra hielera. Pues mi anécdota en cuestión de la pandemia, pues más que nada sí me dejó un poquito trastornado. Estar recolectando o estar ingresando a los hospitales con esta pandemia, pues sí me ocasionó en ese tiempo entrar en pánico, ahora sí que en mi persona. Fui de las primeras personas que ahora sí que entró en la enfermedad. Uno llega con el miedo al hospital, no sabemos de la información real de cómo era la pandemia o cómo era uno de infectarse. El miedo era de llegar a mi casa y contagiar a mi familia. Pues yo creo que más tardé en decirlo que pues llegué a contagiar a mi familia. Afortunadamente, gracias a Dios, no fue tan crítico como yo. Entraba en crisis de neumonía. Yo bajé casi realmente en 15 días bajé como 10 kilos. Yo creo que es una segunda oportunidad, o creo yo volví a nacer, porque realmente me la pasé 7 días que nada más me paraba y me acostaba, me paraba y me acostaba. No me podía tener mucho tiempo acostado o dormir porque el miedo era muy grande. Los mandamos a sus casas con todo el apoyo, la cuestión de los medicamentos y estar monitorizando nosotros mismos para en cuanto uno de ellos se sintiera mal o su saturación de oxígeno disminuyera de 90, hicimos un convenio con un hospital, los canalizamos para allá y les tomaban su tomografía y una valoración ya por un neumólogo, ¿sí? Y ya los mandaba a su casita con oxígeno o con otro tipo de medicamentos o hospitalización. Tuvimos que meter entre nuestros proveedores oxígeno, saturadores de oxígeno, porque veíamos que los demás estaban sufriendo por eso en la forma privada y pública. Entonces nos llenamos de todo para poder ayudar a nuestros colaboradores y a sus familias también, porque también tratamos de ayudar a sus papás, hermanos, de forma directa.
tuvimos que desarrollar todo eso alrededor de ese primer caso y se quedó como para todos los demás. Bueno, todo empezó con el temor de que, como todos, de contagiarnos, de que se iban a hacer guardias, de que veníamos un día unos, otro día otros, pero aún así estaba el temor de salir a las calles, el transporte público, contagiarnos. Pero creo que es el miedo que nos daba a todos. Y pues llegó el día en el que me contagié, me hicieron la prueba y pues ya resultó positivo. Y pues uno va con el temor, llega a la casa, le dice a los familiares, yo vivo con mis padres y mi hermano. Fue como de, ¿saben qué? Estoy positivo, hay que tomar medidas para que no se propague, no contagiarlos si es que todavía no lo tienen. Se les hizo la prueba y al siguiente día pues resulta que sí, están positivos. Pero para esto, al cuarto día de que salimos positivos, mi padre empieza a tener una baja en la oxigenación y ya no quedó otra opción de llamar a 911. Entonces ya ahí fue la pregunta difícil, si va a querer que lo hospitalicemos o se lo va a querer quedar en casa. Y pues llegó un día que no esperábamos, en el que el doctor sí nos dijo que su saturación estaba muy muy baja, que lo más prudente era hacer que lo intubaran. Entonces ya nos dicen eso, lo vamos a tener que intubar. Pero aparte los médicos no te dan como que una falsa esperanza. Te dicen una vez que lo intuben es un 50-50. No te garantizamos que sobreviva, espera lo peor y lo más seguro es que ya no cuentes con tu padre. Mi madre igual se derrumba, ya no sabía qué hacer, estar tanto al pendiente de los informes, de estar contestando llamadas de amigos, de familiares, de cómo sigue. El mismo hospital te llamaba y tú ves el número del hospital en el teléfono y es como de ya fue, ya es el momento, te están avisando y nada más te dicen, no, queremos más medicamento, más cosas que le consigas. Entonces fue todo un mes lleno de angustia, de nervios, de no poder dormir, no poder ni siquiera comer, la preocupación de estar yendo al hospital, viniendo. Ya total, por suerte mi padre se recuperó con esa intubación, lo mandan a piso, duró 3 días y nos vuelven a decir tu papá está muy mal, va a tener que volver a ser intubado. Se salvó de la primera, de la segunda que salga ya es muy muy difícil que vuelva a salir, ya es algo complicado, ya la esperanza de vida me la bajaban todavía más. Si era un 50-50 ahorita era como un 20-80, entonces ahí fue cuando ya de plano dijimos esto está mal, no vamos a dejar las esperanzas, pero pues también no te dan muchos ánimos los médicos y creo que también uno se va con el miedo de los demás familiares. Compartíamos con más familiares, veíamos que estaban sus pacientes ahí y era como de que ellos entraban y ya les daban la noticia, los veías derrumbarse, llorar, gritar, entonces uno también se espera lo peor. Mi padre pudo salir, sí, después de la segunda intubación hubo mejora, se recuperó. Llegó irreconocible, bajó 20 kilos, llegó hecho hueso, salió por su pie, llegó en camilla, con llagas del cuerpo, pero creo que eso también fue bueno porque nos dimos cuenta que la familia siempre va a estar junta. Como químico estábamos en nuestro elemento. Soñábamos con momentos así, o sea, que estuviéramos en un ambiente de guerra, para nosotros era pues vivir lo que para eso te entrenaron, para eso estudiaste, para eso te mandaron a la escuela, para cooperar con tu comunidad, con tu país, con tus compañeros de trabajo, porque pues muchos de ellos se convirtieron en pacientes de nosotros, ¿no? Yo mismo me convertí en paciente. Era muy satisfactorio el poder ayudar a este gran país, ¿no? Esta gran población que es México. Era bonito poder ayudarles por lo menos a saber si están positivos o negativos, ¿no? Mucha incertidumbre, pero no en el sentido científico. Ya sabíamos qué íbamos a hacer, sabíamos que no se sabía nada, que todo lo que hoy se decía mañana era mentira y lo de mañana que era mentira hoy era verdad y viceversa. Nuestros proveedores nos ofrecían los reactivos, aquí el reactivo y los insumos. Empezamos a pensar que íbamos a tener cierto nivel de pruebas, que eran 400 pruebas. Cuando nos dimos cuenta de que eran más,
pues a hacer compras y se tenían que hacer compras a 3 meses. Si tú ahorita comprabas, te llegaba dentro de 3 meses el material. Enfrentarnos a nuestros clientes y decirles, oye, ¿sabes qué? Ya no hay créditos, esto es efectivo porque nos están pidiendo efectivo y compras por adelantado. Fue muy difícil porque nos jugábamos nuestro prestigio, nuestro cliente, el cliente muy molesto, aceptaba. Y fue una dinámica que finalmente funcionó y nos ha ido bien a todos, tanto al cliente que nos endeuda como a nosotros. Tenemos cerca de 2,000 clientes en todo el país. Todos nuestros clientes son laboratorios, hospitales. Como te decía, nosotros no atendemos pacientes. Entonces, quedarle mal a un laboratorio, a un hospital, era quedarle mal a un grupo indeterminado de personas, de pacientes, que no dudamos que les surgiera la prueba, ¿no? Es una situación tan delicada porque tú tienes al cliente en la línea y te está preguntando, ¿no? A nosotros lo que nos ocupaba como tal en el área de atención a clientes es cuando, te digo, o sea, hablando a las áreas, teniendo al cliente en la línea y que casi llorando ahí el cliente, no el paciente, el cliente, diciéndote nada más dime si el resultado es positivo. ¿Por qué? Porque quieren entregar el cuerpo de la persona. O sea, imagínate, escuchar esas palabras del cliente es algo así súper, o sea, como que te estremece todo, porque de esa respuesta que yo le voy a dar a mi cliente, es la respuesta que él le va a brindar a su paciente, la estabilidad emocional que va a brindarle. En ese momento esa respuesta va a ser todo. El cliente habla y dice, quiero realizarme una toma, ¿en cuánto tiempo me entregas mi resultado? Se le proporciona que nosotros lo entregábamos de 12, 18, 24 horas lo máximo, que se podría entregar una prueba de PCR. Los pacientes pues se ponían contentos porque creo que en otros laboratorios las entregaban 72 horas después. Nosotros tratábamos de darle mayor agilidad. ¿Por qué? Porque de por sí vienes a hacerte un hisopado y están nerviosos, están con miedo. Imagínate que le entreguemos el resultado 72 horas después, cuando ellos ya a lo mejor pasaron por el metro, la combi, el micro. Entonces imagínate el contagiadero que había, ¿no? Somos un contacto directo, a lo mejor directo e indirecto, que es la diferencia que tienen que entender, por ejemplo, el gobierno. ¿Por qué? Porque si es solo el primer contacto, no puedes negarle una vacuna a alguien, y más si es un laboratorio que está procesando con COVID. Y desde que inició estamos aquí y yo nada más estoy pidiendo que vacunes a mis compañeros. Pues sí, el laboratorio nos apoyó a todos. El área de biología molecular, otra vez como era un área de riesgo, sí nos apoyaban pues, al brindarnos como todo este tipo de apoyos para protegernos, porque nuevamente somos la parte más protegida del laboratorio. Y pues sí, con ciertos incentivos que pues a todos nos ayudaban muchísimo. Sí, el laboratorio en todo momento estuvo ahí con nosotros, preguntándonos cómo estábamos, si necesitábamos algo. Yo hasta el momento no me he enfermado, pero toda la gente que sí pasó del área, por ejemplo de mi área, que se enfermó, a todos ellos sí se les apoyó. Creo que en general, no solamente nosotros, o sea, la verdad es que todo el laboratorio y todo el sector salud ha hecho un esfuerzo sobrehumano para atender esta pandemia. Y también yo, no sé, bueno, reflexiono constantemente sobre eso, sobre cómo nos va a afectar esto a nivel psicológico, porque, por ejemplo, o sea, las personas que sí están en contacto con los pacientes, pues ellos han estado constantemente con la muerte. A lo largo de esto yo lo resentí con ataques de ansiedad, o sea, ya me diagnosticaron de verdad que sí tenía ansiedad. Mira, por ejemplo, nosotros en realidad no estamos considerados para la vacuna aún.
Entonces, a nosotros no nos han vacunado y pues yo creo que nos van a vacunar hasta que nos toque, pero por nuestra edad. El mundo se detuvo un momento. En esta época fuimos salvavidas de nuestros clientes, de nosotros mismos. Esta situación nos permitió ver y sentir todos nuestros alcances. Vuelvo a lo mismo, nuestro México, nuestro país, somos un país apapachador, somos un país que nos quitaron las alas porque para todo abrazábamos, para todo sonreíamos, y yo lo vuelvo a decir, lo vuelvo a comentar, se nos quitó la sonrisa de los labios, pero podemos sonreír con la mirada. Entonces, pues echarle ganas todos, ¿no?, para acabar con esto. Las vacunas no van a llegar con nosotros por ser químicos. Si fuéramos médicos estaríamos en una lista, somos químicos. Parece que ya hay un padrón donde te estás dando de alta pero no eres de primera línea. Estamos considerados que estamos en una segunda línea. No estamos de acuerdo con eso, pero bueno, pues cada quien defenderá su rubro. Pero hemos platicado con médicos que están muy metidos en los pabellones de COVID, ven 10, 20 pacientes diarios. Nosotros tenemos químicos que toman 50, 100 pacientes y la mitad están positivos. Y están expuestos, pues no a 20 pacientes, están expuestos a 500, 1000, 2000 pacientes, de los cuales el 50% pueden estar positivos en los momentos de pico, ¿no? Te puedo decir que nosotros como organización, y lo digo por todos nuestros colaboradores que son muy comprometidos en esto, estamos trabajando como si fuera el primer día. En momentos descansamos un poco, nos relajamos, pero esto no termina. Esto no termina. La población apenas se está enfrentando a lo más fuerte que todavía está por venir, y no hay que bajar la guardia. Nosotros vamos a trabajar, como te repito, como el primer día, ¿no? Ese es nuestro compromiso con la sociedad. Sí, esto debe de ser una gran enseñanza para todos nosotros, nos va a dejar ver de qué estamos hechos, qué tan resilientes somos cada uno, qué tan adaptables somos, que eso es básico para enfrentar un cambio. Yo creo que si no salimos de aquí más fuertes, esto no sirvió de nada. Y yo me aferro a una frase que ha sido como la historia de las mujeres de toda mi familia. La vida es difícil, pero ese no es pretexto. Muy, muy aleccionador el testimonio de todas las personas que lo vivieron en primera línea. Y además mi agradecimiento para todos ellos. Ha pasado un año desde que inició este evento histórico que cambiaría nuestras vidas para siempre. La lucha contra un enemigo silencioso que no nos dio tregua y nos sorprendió por la espalda. Nos dimos cuenta de la fragilidad de la humanidad, pero también de lo grande de nuestras capacidades y sobre todo del gran equipo que conforma el personal de salud y los químicos detrás del diagnóstico. Es por ello que en Northing Lab no bajamos la guardia. Nos mantenemos firmes y seguiremos trabajando porque sabemos que un diagnóstico oportuno es clave en estos momentos. Y sobre todo, porque tenemos un compromiso con la sociedad mexicana que confía en nosotros. Sabemos que cada noche en vela y cada gota de sudor han sido valoradas por todas esas personas que recibieron un diagnóstico oportuno y eficaz que ayudaría a salvar vidas muy valiosas. La lucha sigue y nosotros estamos más preparados que nunca para enfrentar la pandemia de COVID-19 que nos ha puesto una gran prueba, que estamos seguros vamos a superar. Porque contamos con los mejores y más profesionales colaboradores que no dudan en ofrecer su tiempo, esfuerzo, dedicación, lágrimas, sudor, energía y su vida misma para salvar la tuya y la de millones de mexicanos. Sigamos escribiendo esta gran historia, de la que todos deseamos ver el final.